Propiedad horizontal. Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. House Coffee con sus sucursales en El Cangrejo y en el Parque Metropolitano, a un costado del Club Ecuestre, a la Asociación de Propietarios de Inmuebles y al esfuerzo de nuestro equipo de técnico y de producción de Radio Voz PH. Yo soy Priscila Cuban, abogada y administradora de propiedad horizontal en compañía del licenciado Felipe Chen, también abogado, enviando un afectuoso saludo a todos los oyentes que nos sintonizan desde el Darién hasta Chiriquí por nuestra radiofrecuencia amiga, a los que están presentes en este live a nivel nacional e internacional y a los que ven nuestras retransmisiones por nuestro canal de YouTube. En el día de hoy estamos con el licenciado Felipe. Buenos días, Felipe. Vamos a estar hablando. Buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos los radio oyentes de Radio Voz PH y televidentes vía Instagram. Hoy estamos temprano en la mañana, ayer terminamos tarde. Estábamos tarde en una asamblea y estamos asueñados. Sí, pero gracias a Dios. Y Soterland se nos durmió Soterland. Se nos quedó dormido el licenciado Soterland, no sé qué ha pasado, lo estuve llamando, ese que también estuvo hasta tarde trabajando. Bueno, lo importante... aquí estamos para ver el tema del debido proceso de la propiedad horizontal. Exactamente, vamos a hablar de qué es un régimen sancionatorio, Felipe. Parece mentira, pero muchas cosas empiezan desde el desconocimiento. Y a estas alturas de la vida, realmente el administrador debe ser como la guía para su junta directiva y tratar de ir instruyendo a las personas con quienes trabajan para que no se cometan errores, dado que estos errores, Felipe, tú sabes que al final toda extralimitación que cometa una junta directiva puede ser sancionada y puede ser sancionado también el administrador. Yo sé que tú has visto varios casos donde ha sucedido esto, porque simplemente anteriormente, con las leyes anteriores, de la ley 13 y la ley 31, antes de su reglamentación, había como un spam para poder hacer sanciones según el libre albedrío de cada junta directiva. O sea, una persona cometió una falta y si me caía bien, te ponían una multa de $10, si me caías mal, te metía la máxima, ¿no? Y eso trajo como consecuencia de que se tratara de adoptar dentro del régimen de propiedad horizontal el debido proceso. Entonces, eso es lo que vamos a conversar en el día de hoy. Sí, en ese punto, si bien es cierto, la 284 señala que la Junta Directiva no será responsable civil, penal y administrativamente por actuaciones que ejerzan en cumplimiento de la ley, el reglamento de copropiedad o el reglamento de uso debidamente aprobado por la Asamblea. También es muy cierto y ha sido ese tema declarado constitucional por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. También es cierto que también existe una responsabilidad si incumple la norma. No están exentos de cumplir la norma y no están exentos de una responsabilidad si no cumple la norma. Corrijo, y al final del día, si no cumplen un debido proceso, no le dan el derecho de contradicción al propietario que sea sancionado por un incumplimiento, un presunto incumplimiento de una sanción o multa de reglamento de uso, reglamento de copropiedad, también son responsables en esos tres aspectos, ¿no? Como tal. Yo me acuerdo un caso muy famoso de una colega que pudo en su momento retrotraer una multa diaria que le ponía
una junta directiva a través de la administración, porque tuvo una situación con una mascota que cuando salió del elevador la señora pues, se encontró con una señora, la mascota no la mordió, la asustó y la Ahora se persona se cayó. cayó y se lesionó y le exigían retirar la mascota o eliminarla, aparentemente eliminar la mascota del edificio si no le ponían una sanción de $5 diarios. Como la persona no pagó los $5 diarios, le Eran 10 apareció dólares, una... eran 10 dólares Era diarios. 10 o 5, no me acuerdo, Ajá, eran 10. 10 dólares y ordenaban eliminar la mascota. Por 10 ese dólares susto. diarios y al final del día llegó a una deuda de más de $5.000, procedieron a una ejecución y como no hubo una defensa efectiva, entonces creo que hubo un remate, no sé si llegó siempre al remate el tema de ese apartamento. No, a ella le hicieron unos embargos en las cuentas, pero En luego, las cuentas, sí, sí, cuentas. pero posteriormente, entonces yo no sé cómo quedó ese entuerto al final, pero Sí, al final del día creo que sí llegó al proceso ejecutivo y después entonces la dirección de PH sancionó a la junta directiva. Por eso es tan importante el tema del debido proceso, por eso es tan importante que el tema de los reglamentos de uso sean normas coherentes, efectivas y no sean exacto. inquisidoras. Entonces, y hay un problema ahí, Felipe, y el problema más grande es que el reglamento de uso, si nadie lo revisa, si ningún abogado lo revisa, ponen cláusulas leoninas que a la postre pueden resultar bien dañinas para el PH porque le va a costar plata al PH defenderse de cualquier acusación que pueda tener cualquier propietario. Entonces, una cosa principal que yo diría para todo, yo pienso que el administrador y el que se mete a hacer junta directiva, una tarea que tiene que hacer sí o sí es leerse la ley 284 de principio a fin. Aunque sea leérsela, no aprendérsela de memoria, pero en la parte de atrás de su cerebro tiene que quedar información de la que ha recibido dentro de ese proceso de lectura. Entonces tenemos que un principio rector de la ley 284 es el derecho al debido proceso, que señala que las actuaciones de la Asamblea de Propietarios, la Junta Directiva y el Administrador referente a la imposición de sanciones por incumplimiento de obligaciones deberán atender a los principios de debido proceso, el derecho a defensa, de contradicción e impugnación. Otra cosa también que debe quedar claro, Felipe, y que dice que, bueno, pero ¿dónde dice eso en la norma? ¿Quién sanciona? El administrador no sanciona. Quien sanciona es la junta directiva. Y la junta directiva, el administrador, por más que tú tengas un menú de multa lleno de multas, y que porque me miró feo, porque volteó a ver al balcón vecino y toda esa locura que se inventan en esos reglamentos de uso. Bienvenido, maestro Sutherland. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, gracias. Oiga, ya yo estaba como Penélope con mi maletita color marrón en la banca del parque esperándolo, oiga. No, para nada, para nada. Unos problemas técnicos que tuvimos, Oye, pero bueno, ya tú sabes que cómo se llama, que a veces hay tranque en el internet, que no lo creas. A veces, bueno, pero ya no puede decir que fue los compañeros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción, sí, que ya ayer pudieron resolver su situación con su tema de la cuenta, gracias a Dios, y ya tienen acceso al derecho universal de acceder a una cuenta de banco. A una cuenta de banco, exacto. Oye, si ahí estábamos diciendo que teníamos ganas de ir allá a visitar el Greenhouse Coffee y a tomar un cafecito. Por favor, saben que son bienvenidos. Oye, que la única que ha ido allá, la tal Alba Rosemena. Sí, la licenciada Alba es la única que ha podido pasar y disfrutar de los manjares que tenemos ahí. El licenciado Felipe sabe, está cerca, pero ¿qué va? Nunca puede llegar el helicóptero. Tengo que llegar. Esa parte de algo hay que grabarla y ahora se la pasamos. Sí. Y bueno, y tenemos ya listo la sala para los eventos de Radio Voz PH, de la asociación y de todo, de APRA. Así es. Bueno, muy contentos entonces. Como estábamos hablando, licenciado Sutherland, si llegó a escuchar, estamos hablando entonces del principio rector del debido proceso en la propiedad horizontal con referencia a las sanciones. Entonces también hay cosas que no podemos ignorar. O sea, dentro de todo este asunto del debido proceso, antes del debido proceso tenemos el principio de la convivencia pacífica y la solidaridad social, donde dice que la propiedad horizontal deberá promover en sus reglamentos el establecimiento de relaciones pacíficas entre los propietarios y o residentes basándose en la cooperación y solidaridad social,
También dentro de todo ese conjunto del debido proceso tenemos el principio de confidencialidad, que es tan importante en la propiedad horizontal, que es a todo propietario debidamente inscrito en una unidad inmobiliaria o a quien le haya cedido el uso o usufructo de su unidad inmobiliaria le asiste el derecho a que los temas personales que deban ser tratados por el administrador o la junta directiva que no afecten el funcionamiento de la propiedad horizontal o de otros propietarios sean tratados con la debida, perdón, sean tratados, leyendo acá, ajá. Con la debida confidencialidad. No, dice, la Junta Directiva no afecta en el funcionamiento de otros propietarios sean tratados con la debida confidencialidad y reserva. Es que me perdí un poquito ahí. Y también tenemos entonces el principio de la dignidad humana, y el respeto a la dignidad humana debe regir en las actuaciones entre propietarios, de los miembros de la Junta Directiva y del administrador, así como para el ejercicio de los derechos o obligaciones derivadas de la ley, su reglamentación y los reglamentos de copropiedad. Me contaba un propietario, me dice, mira, tan es así porque ahora tenemos todo este tema de las cámaras de seguridad y la gente se extralimita, o sea, había alguien que había dejado una lata de Coca-Cola en un lugar, el gran pecado. ¿Y quién era el cochino que había dejado la lata de Coca-Cola en un lugar? Un niño, un niño. ¿Qué ocurre? Que entonces para probar que ese era el cochino, entonces hacen toda esta parafernalia de que reparten el video donde está el niño poniendo la lata. No sé cuántas formas de mal está eso, cuántas formas de violaciones tienen ahí, porque empezando por la protección del menor, Así es. por la confidencialidad, es que si fuera un adulto, tú tampoco puedes estar repartiendo la fotografía, ni aunque fuera un ladrón, podrías estar repartiendo la fotografía de la persona porque tiene la presunción de inocencia por delante. Entonces, fíjense hasta dónde llegamos en la propiedad horizontal a equivocarnos, donde una simple foto, una simple imagen que sea repartida ya puede convertirse en un grave problema de convivencia dentro de una propiedad horizontal. Entonces, ese manejo privado, secreto, de los problemas que se dan en la propiedad horizontal debe respetarse en todo momento. Yo no sé, Felipe, si a ti te ha tocado en algún momento algún caso donde la persona, la molestia que tenga principalmente es porque ha sido exhibido por cualquier situación. Yo Por por lo ejemplo, menos, hay un error muy común, no me ha tocado por ahora, gracias a Dios. Bueno, por ahí me tocará, porque me hacen unos casos interesantes. Por ejemplo, el tema de las sanciones por alguien corriendo desnudo por un área. Al final, lo que sí me preocupa, y estoy viendo una constante, es que, por ejemplo, cuando se pasa lista en una asamblea y viene alguien y señala, no, lo que pasa es que yo no estoy moroso, entonces hacen las plantillas de Excel y aparece quién está moroso y quién no. Entonces, al final ya estamos incurriendo en una violación de la 284 porque ya sabemos que esa persona ve en esa lista proyectada a todo mundo, si es una reunión por Zoom, todo el mundo está viendo que el vecino del talada está moroso cuando la norma dice que no debe aparecer el nombre, sino solamente la unidad. Así Entonces, es. esos errores la estoy norma viendo te dice que no comúnmente debe, la norma te dice que no debe aparecer, la norma te dice que no debe en los aparecer listados, en el listado que publicas, pero en en los el listados que seno de la publica, pero oye, asamblea es casi, sí, en la pero si está asamblea en es la casi asamblea, limitado. en vez de esconder el nombre y nada más poner la unidad, no lo hacen. Entonces, se buscan una situación de una queja porque van a decir que esa reunión de Zoom donde estaban todos los vecinos, efectivamente apareció su Yo, nombre como moroso. Yo entiendo, moroso, vuelvo y, o sea, pero esas son pequeñas situaciones donde no se cumple el proceso. Hay dos Sí, posiciones también ahí, sí, licenciada Priscila. Es que la misma ley de propiedad horizontal indica que la deuda no es de la persona natural, no sino de es la unidad de inmobiliaria. la unidad inmobiliaria. Entonces, yo creo que viéndolo en esa forma, el licenciado Chen tiene quizás una línea correcta también, ¿no? No, sí, claro, es que estamos hablando porque recientemente estuvimos en una asamblea él y yo, y a mí también me llamó la atención, pero realmente yo sé que el administrador trató de evitar de que eso se viera,
pero al momento que estás en la reunión, o sea, la gente no se preocupa por ver antes de la reunión. Si yo soy una persona que de alguna manera en algún momento he tenido algún defecto en pagar mi cuota de gastos comunes o me ha faltado pagar, por ejemplo, algo, yo tengo que acercarme a la administración y saber si yo estoy moroso o no para en medio de una reunión no ponerme que no, pero es que yo no estoy moroso, yo pagué. Y entonces llevar tú mismo Pero es que tu persona de justamente la exhibición. situación la crea, hay de parte y parte. Claro que hay clásico sinvergüenza que dice, no, yo no estoy moroso, porque ya cuando debe multa, debe esto, debe recargo de otro, Ajá, tengo... pide tu país pero al algo. final, si lo pones, entonces también creen que no, pero yo tengo mi comprobante y yo pagué tal día y entonces se crea una discusión. Y yo sí en esa parte alabo a una administradora que lo que hace es que traslada el tema a una conversación privada. Por Bueno, eso ejemplo, fue lo que hicimos en ese momento. no, traslada, por ejemplo, la gerente acá del programa cuando hace su asamblea, ella dice, señor fulano, que no, por favor, puede llamar al número tal para discutir una situación que tenemos acá. Ya sacas el tema de la asamblea y lo rediriges afuera de la asamblea para evitar ese atraso porque comienza, no que yo soy Italia, no que usted debe multa, no que Yo, debo multa, no bueno, que debo recargo. fue exactamente lo que se hizo. Se le pidió que me pusieran un número de teléfono donde las personas puedan resolver, pero yo creo que estas son situaciones que se resuelven antes de la asamblea con un trabajo efectivo. Es que sí, claro que lo hacen en trabajo efectivo. Y esa parte sí, digo que el administrador que vimos ayer sí lo hizo porque yo vi que efectivamente mandó correo recordatorio de que la gente pagara. Pero como la gente a veces es aérea, lamentablemente no ve los correos o no le interesa Pero es mucho el que tema, entonces se ya no olvidan y es, se acuerdan ese día que tienen pero que tienen Felipe, ya en una una cuestión de una reunión de asamblea, ya esto no es cuestión de sí, correo ni de chat. O sea, yo tengo mi lista de morosos, yo llamo a la persona y le digo, oiga, usted tiene, así sean 20 centavos, si usted me debe 20 centavos, tiene que pagarlo, porque si no, no va a poder votar. Y así sí. se va y hasta el momento, porque no quiero llegar al momento de la asamblea y tener una lista de gente que no puede votar porque me debe $2 o me debe 20 centavos, porque a veces O sucede. no, que debe un recargo de $5. Recuerdo en una asamblea que No, estaba y le dijeron a una persona que dio un recargo de $5 y así mismo fue al área donde estaba la junta directiva y le fue a pegar al bueno, presidente. Y eso quedó grabado en Zoom, que fue a bueno. pegar, le fue a pegar, le fue a reclamar y a decir que por $8, $5 no me iban a votar y se iban a pegar. Pero bueno, Bueno, pero es lo que dice la norma. Entonces, volviendo al tema del régimen sancionatorio. sí. ¿Qué es un régimen sancionatorio? Un régimen sancionatorio en una propiedad horizontal es un conjunto de normas y sanciones que se aplican a los propietarios o residentes que incumplen con las reglas establecidas en el reglamento de la comunidad. Este régimen debe incluir la definición de las infracciones, una lista clara y detallada de las conductas que constituyen las infracciones de la norma de la propiedad horizontal. También debe incluir las sanciones proporcionales, porque no puedes con una sanción toda loca como a ti te parezca, el establecimiento de sanciones que sean proporcionales a la gravedad de la infracción, que puede incluir desde advertencias hasta multas económicas. También entonces el proceso sancionatorio, ¿cómo me vas a castigar? Un proceso claro y transparente para que la imposición de sanciones respete el debido proceso. Entonces vemos que a mí me preocupa mucho porque sí hay personas que invierten o APH que invierten en pagarle a un abogado para que le revise ese reglamento de uso. Sin embargo, hay personas que no invierten en eso y a la larga van a quedar gastando más dinero porque al momento de que comienzan a recibir las quejas de las personas que han sido abusadas por cláusulas abusivas, valga la redundancia, eh, el problema se agrava. Y no solo eso, sino el mismo problema de la sana convivencia dentro del PH. Sí, en un tema ahí, el tema del debido proceso, y es un tema que vamos a discutir con el licenciado Sutherland. Miren, la norma nos pide un debido proceso, que haya contradicción, derecho de defensa y un tema de Derecho a impugnación. juicio, de un juicio justo. Correcto, pero hay una situación. El derecho a La apelar sanción, también. la sanción la impone la Junta Directiva. ¿Ante quién? Y surge entonces el dilema de ante quién voy a impugnar si no hay un ente, si el representante de la Asamblea es la Junta Directiva como tal.
en teoría debiera apelar ante la asamblea, pero la asamblea no tiene un ente que ve eso, porque muchos no lo han nombrado. Cuando discutíamos eso en su momento con la gente de PH, decías que la asamblea tiene que nombrar un comité de apelaciones, por decir una manera. Es que debería ser al revés. Entonces, tú te imaginas el conflicto que va a causar un comité de apelaciones que de repente sea por otro propietario que está en contra de la junta directiva y se forme ese tejemeneje que nada que ver. Entonces yo les explicaba que de repente lo que podíamos hacer era que la misma junta directiva se reconsiderara el tema de la multa ante ellos mismos. Pero me dice Ayira que una reconsideración no es una apelación o una impugnación y no se debe apelar ante el mismo ente. Entonces, eso es un tema que sería bueno discutirlo acá, a ver qué ustedes piensan. Sí, debemos de tener en cuenta de que las faltas que se cometen dentro de una propiedad horizontal son faltas administrativas y deben apegarse a, si la ley tiene un vacío, a lo que indica la ley 38 del 31 de julio del 2000. Y es que cuando habla de que debe de tener el debido proceso, es lo que dijo la licenciada Priscila, que debe ser primero anunciada la falta, que el que comete la falta pueda dar sus descargos de una manera clara y que se sienta que es escuchado. En el momento quien ejecuta la sanción, que es la junta directiva, la no aceptación de la falta es lo que habla el debido proceso sobre que puede ir a recurrir y uno de los recursos que puede hacer es la reconsideración. Mi punto de vista es este: si la junta directiva confirma la falta, entonces en apelación debería de irse a la dirección de propiedad horizontal para que decida si la falta es o no es legal. Eso va a ser un tema interesante. ¿Vos te imaginas si ya la dirección de PH no tiene vida propia y no tiene la capacidad de resolver las quejas y la consulta? Imagínate que fuera allá. Yo lo que pienso y yo lo recomendaría, y eso es un tema que vamos a tener que regular, no con una reforma, sino con la reglamentación. Priscila quiere reformar la ley. Yo quiero reformar la ley. No con una reforma, sino una reglamentación de la ley, claro. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, sí. En Colombia existe la figura, en Colombia tienen un comité de convivencia, entonces ese comité de convivencia es el que atiende este tipo de problemas, no lo atiende directamente la junta directiva, o sea que si entonces se da una apelación es la junta directiva la que la atiende, ¿me explico? Porque ya existe un ente anterior que es el que hace la investigación. Primero el administrador tiene que reunir todas las pruebas. Y eso sucede aquí en Panamá también. Tú no puedes a la ligera acusar a una persona sin pruebas. No puedes porque la vecina dijo, o porque alguien, o porque yo sospecho, o porque yo tengo la certeza de que es esa persona. Tienes que tener pruebas. Yo les voy a contar algo. Tenía un señor que llegaba a su casa y era vejiga alegre. Él no podía subir a su apartamento a hacer sus necesidades y se orinaba en el estacionamiento. Y en Priscila sufría la presión, uno sabe, y tomaba pastillas. No, eso es sinvergüenzura dura y pura. Porque eran unos cuantos pisitos, nada más toma el elevador y te montas, y no era de que tenías que caminar por el estacionamiento ni nada de esa cosa. Problema de la vejiga. Bueno, nada de esa cosa. La cosa es que yo sabía que era él, era ahí donde se estacionaba, era la única persona probable que podía hacerlo, pero yo no tenía ninguna prueba. Entonces, ¿qué hice yo? Volteé la cámara de seguridad para ese lugar hasta que agarrara al individuo haciendo lo que tenía que hacer. Y efectivamente, listo para la foto, lo agarramos en el acto, completico. Y en ese momento se le pudo aplicar una multa, pero mientras yo no tenía la prueba, el que yo sospechara, el que yo creyera, el que yo pensara, no era suficiente. Entonces tú ves que hay personas que dicen, no, múltelo, porque fue él, yo estoy segura que fue él. Mire, si usted no tiene una prueba, te tienen con la foto de la caca del perro y te dicen que fue esa persona. Si yo no tengo la foto del perro en el acto, yo no voy a multar a nadie, porque por hearsay o por bochinche no voy a hacerlo.
Entonces, tiene que haber evidencias de las cosas que usted va a acusar a la persona de que hizo, tener foto, video. Yo creo que en este caso el licenciado Soter no es ni testimonio, porque mientras con todo el tema que hay de cámaras de seguridad, yo creo que las cosas que son más válidas son las que pueden verse y las imágenes y todo lo demás, ¿no? De Pero ahí, imagínese cuando la falta es que están tirando colillas de cigarrillo desde el piso 30. O sea, ¿cómo Sí, ¿cómo saber? vas a hacerlo? Y dices, ¿sabes qué? El administrador tiene que identificar quiénes son los que fuman de cada piso. Entonces es un trabajo bien extenuante ese, sí, Priscila. esa, y Ni, ni, buscar la colilla no, de qué más marca falta que es. mande eso a la, ¿cómo se llama? Criminalística, para criminalítica saca ADN en el banco de ADN y la identifique quién es. Mira, hay No, cosas que no, tampoco. o sea, sí, hay cosas y que pretende el que vive en planta baja y está recibiendo toda la basura del cielo, obviamente, que va a querer que la administración haga algo, pero como tú agarras y por sospecha vas Lo a que multar pasa a es alguien. que lo que se hace y lo que creo que en su momento lo discutíamos con la licenciada Ira, que en su momento tuvieron que poner cámaras hacia los ventanales para verificar ese tema, ¿no? Para poder tratar de Efectivamente. minimizar y que la administración controlara ese tema, ¿no? De quién sacaba la mano y botaba la basura desde el piso superior. Y que Pero son bueno, acciones, además es un tema que se podría, pero se puede minimizar, pero es difícil a veces tener ese material probatorio como tal, ¿verdad? Al Como final tal, hay bueno, sí, se pero se escucha tonto, pero las problemáticas que más tenemos dentro de la propiedad horizontal son los decibeles cuando hay ruido. Si la administración no está eh, al día con tener un dispositivo para medir los decibeles, es difícil que tú puedas llegar y poner una sanción a un propietario que tenía una bulla excesiva. Bueno, pero hay ahorita mismo herramientas. Yo por lo menos, mira, yo tenía una señora que se quejaba mucho de los ruidos de los aires acondicionados, que eran insoportables, que estaban por encima de los decibeles, donde estaba la gente trabajando, un PH residencial, área comercial, funcionaban durante el día. Y yo lo que hice fue que bajé una aplicación en mi teléfono para medir decibeles y con eso me pude dar cuenta que realmente no estaban en violación a nada. Y le mandé la evidencia a la señora, mira, yo me fui, medí los decibeles y realmente el ruido no es como, no sobrepasa lo que permite la norma que es en contra del ruido. Y bueno, hasta ahí llegó eso, porque la verdad es que a veces hay personas que se quejan por cualquier cosa. Pero cuando ya tú tienes realmente las pruebas y sabes que la persona es el infractor y tienes cómo probarlo, esa persona, ya con que tú tengas esas pruebas no es suficiente. Entonces tú tienes que notificarle al infractor y esa infracción tiene que ser comunicada por escrito para poder hacer el debido proceso. No es que yo te voy a llamar y te voy a decir, porque el llamado de atención verbal es como una advertencia solamente, no se le manda nada al propietario, se hace un registro, pero cuando ya tú te llevas un proceso donde tú pretendes imponer una multa o solicitar la imposición de una multa, tienes que notificarlo por escrito y darle un espacio de tiempo a esa persona para que se pueda defender y pueda presentar pruebas en contra de lo que tú tienes y de lo que se está argumentando en su contra. Él puede defenderse. Bueno, Yo, licenciada Priscila, yo creo que nuestros oyentes son administradores y propietarios, que son miembros de junta directiva. Yo creo que puede ser importante poder decirle o darle una línea de cómo debería ser ese debido proceso. No sé si el licenciado Chen también sí, nos apoya. yo lo que he establecido en esos puntos es, por ejemplo, hay una sanción, hay una falta, una falta, perdón. El administrador recaba el material probatorio, entiéndase fotografía, de repente un reporte de seguridad. seguridad, y lo envía a la junta directiva. La junta directiva, entonces, en base al reglamento, eh, manda una advertencia o manda la sanción. Y también yo lo que he recomendado siempre es ver el historial
del propietario y que la administración lleve un historial de comportamiento del propietario. Si el propietario nunca ha tenido una situación, puede que pasó y bueno, y dependiendo de la gravedad y el antecedente, se imponga o no una advertencia, se imponga directamente la sanción. A muchos no les gusta y muchos vecinos se quejan, no, pero si él vino el perrito y se orinó, hay que poner la sanción de una vez. Pero si fue un tema accidental por primera vez, ya se puede hasta cierto punto hacer solamente la advertencia. Y luego de eso, entonces, informarle, hacer una resolución con toda la documentación encontrada y el tema de la violación y el material probatorio. Yo hago todo eso. suena tonto. La licenciada darle la Priscila oportunidad. va a decir algo importante, Sí, licenciado Chen, es que hay muchos, o sea, como lo dijo la licenciada, que hay muchos PHs que no cuentan con un asesor legal. Y cuando vemos dentro de ese debido proceso realizar una resolución, es importante porque quizás no saben cómo se hace. Hay que poner los considerandos y luego lo que resuelve la resolución. Porque de ahí es que va a tener, si la persona que se le está acusando de cometer una falta contrata un abogado, poder dar sus descargos en base a esa información que le da a la junta directiva en una resolución, que es la que tiene que contestar, ¿no? No solo eso, mire, yo creo que al momento de que la junta directiva está lidiando con un problema, que ya no estamos hablando de un problema sencillo, sino algo un poquito más complicado, debería entonces buscar esa ayuda legal para no cometer errores. Porque si tú vas a imponer una sanción económica, mira, parece mentira, pero la persona puede tener la cantidad de plata que tú quieras, puede ser una persona que tenga un trabajo que le dé un ingreso económico grandísimo y tú le pones una multa de $20, esa persona va a ir a pelearla hasta la muerte porque él simplemente si considera que ha sido vulnerado sus derechos, eso va a ser un problema y no le va a importar gastarse lo que se tenga que gastar con tal de que no se salga con la suya la junta directiva. Y otra cosa, mira, por lo menos normalmente en la justicia ordinaria, cuando un juez tiene algún problema particular con alguna persona o tiene algo que le impida ser justo con esa persona, ya sea se impide el mismo o el acusado pone un impedimento para que esa persona sea que le juzgue. Entonces, en PH, ¿cómo tú evitas que un miembro de junta directiva con el que tú hayas tenido un conflicto o alguien que tenga un juicio previo de tu persona o una persona con la que tú hayas tenido alguna situación anteriormente y sea junta directiva, que esa persona no vaya a usar esa posición para abusar o cuando le dan la oportunidad poder entonces aplicar sanciones que no sean justas para las personas? ¿Cómo tú impides de que esa persona tome una decisión en tu contra? Bueno, ahí yo pienso que hace unos minutos ustedes hablaron de un comité de convivencia que había en Colombia, ¿verdad? Sí, pero en Panamá esa figura no está habilitada, entonces se le Pero hace entonces una pregunta, si la Ah, junta directiva, vamos a hacer algo, Chuleta, no sé hasta cierto punto que se podría pensar si es legal o no. es que esa figura de ese comité no está habilitada y la Espérate, responsabilidad de pero, sanción la yo tiene la tengo, pero Junta. Priscila, yo tengo los comités de apoyo, ¿verdad? Los apoyos a la junta directiva. Pero Si yo no, establezco un comité de apoyo, yo considero que trasladarle la responsabilidad que legalmente por la ley 284 se le da a la Junta Directiva para que sea la Junta Directiva la que sancione en una reunión colegiada, pues esa es otra cosa, licenciado Sutherland, no es que en yo voy una a, reunión colegiada. tiene que ser una reunión colegiada, entonces me dice este señor, a mí me han sancionado, nunca me han notificado, solamente me entero cuando ya tengo la multa, la junta directiva, yo soy miembro de la junta directiva y a mí nunca me han convocado por una reunión para colocar una multa. Entonces, si yo soy miembro de la junta directiva y no me han convocado, ¿cómo se puso esa multa? Mágicamente, siempre hay alguien dentro de la junta directiva que es el dominante. Y esa persona dominante es la que se planta y te dice que le dice al administrador, múltalo, múltalo.
Y el administrador tiene que poder defenderse sobre eso porque es su propio nombre el que está en juego también. Porque él va a salir sancionado también. Y, Iba a decir algo, licenciado usted sabe Tottenham. qué ha pasado, Listen, es que antes se tomaba en cuenta, porque no había una reglamentación, de que si la falta ya estaba estipulada en el reglamento de uso, la persona cometió la falta, automáticamente el administrador imponía la sanción y el, el sancionado se percataba, era cuando le llegaba el estado El estado de financiero, cuenta, exacto. el estado de cuenta, y ahí es donde él recurría con los miembros de la junta directiva. Pero tenemos que tener en consideración que ya esto ha cambiado porque la misma ley 284 indica que se debe cumplir con el debido proceso. Pero, como dice el licenciado Shen, en la reglamentación, si no podemos hacer una modificación o crear una nueva ley, yo creo que debe estar incluido esto sí o sí. Y bueno, el ingeniero arquitecto Uriel ya deberían de estar trabajando en esto en el Ministerio de Vivienda porque de verdad que se nos está escapando de las manos poder garantizar el debido proceso. Y si la persona es lega, o sea, que desconoce la ley, hay muchas personas que están sancionadas sin saber que podían hacer una impugnación o que no Así le es. dieron el tiempo de los 5 días o 3 días hábiles para que presentara su, Su recurso de impugnación. su recurso de impugnación. Así que es algo bien, bien grave que debemos nosotros como asociación, como abogados que vemos del tema y administradores, presionar para que haya una reglamentación y yo creo que es justo y necesario. Mire, que fue tan fuerte al inicio y venía con tanta fuerza supuestamente el tema de la reglamentación que en Oigan, un me web. disculpan unos minutitos, voy a salir para poder atender algo que me están llamando del juzgado, Sí. que es Sí, no, importante. tranquilo, nosotros quedamos aquí, no, No que hay, sé, si quiere puede, no es mantenga el cuadro, mantenga el cuadro, no lo cierre. mantenga el Sí, cuadro, epa. sí. Cerró. Bueno, Ok, mira, entonces, en el tema de la reglamentación, bueno, se estableció, pero ante qué ente vamos a tener que pensar en un ente intermedio entre el administrador y la junta directiva para ver el tema de la sanción, para que la apelación vaya a la junta directiva. Eso va a tener que se va a tener que hacer una reforma y no una reglamentación. exactamente. Yo Entonces, hablo del tema, yo hablaba del comité de eso va en apoyo mi porque al nueva final, ley. no, ahí va con el tema de la nueva ley. Con el tema de los comités de apoyo, sí pudiera ser, pero tendría que jalarlo mucho de los Pero cabellos. es que no puede ser aquí en Panamá por la forma en que está Redactado. redactada la ley, porque la responsabilidad recae sobre la junta directiva y no sobre un miembro de la junta directiva. Es reunión colegiada, las decisiones de la junta directiva. La gente dice que ¿a dónde dice eso en la ley? Y no es donde lo dice la ley, sino en el conjunto de reglas que tiene la ley se colige entonces cómo deben ser las cosas. Entonces, si te dicen que las decisiones de junta directiva se toman en reunión de junta directiva con un quórum establecido, tiene que ser colegiado. O sea, no hay Claro. no hay que sumar 2 más 2 para eso. Mira, aquí tenemos un comentario de Emi, dice, parece mentira, actuaciones infantiles en un PH, personas adultas con confrontamientos entre vecinos. Y eso realmente es el pan nuestro de cada día. Y siempre hay un vecino que es el que está pendiente de todo, que es el que está acusando a todos sus vecinos, el que tiene un récord de todas las cosas que han pasado, el que critica a la junta directiva y a la administración porque no toma cartas sobre ciertos asuntos. Y bueno, eso va escalando. Yo conozco un caso que fue escalando a tal punto de que uno de los vecinos se tuvo que mudar, porque el acoso era tan grande que y el acoso no solamente venía del vecino, sino también de los vecinos, sino que venía de la propia administración, porque a veces, Felipe,
uno puede ser abusivo sin hacer nada. Si yo sé que a ti hay algo que te está incomodando, que el vecino tiene un perro que defeca dentro del apartamento, los malos olores no se soportan, las garrapatas caminan para tu apartamento y yo no hago nada como administrador, yo te estoy abusando a ti. Claro, Y hay por acción y por omisión. Exacto. Entonces, muchas veces en la propiedad horizontal, Sí, por no tomar los correctivos a tiempo, por no hacer las cosas a tiempo, porque sí, para eso es que existe un manual de, un reglamento de uso que en Colombia le llaman manual de convivencia. Para eso existe, para que las personas conozcan las reglas y también para que la administración tenga una herramienta con que trabajar. ujú, Todas esas administraciones que en estos momentos no tienen un reglamento de uso actualizado con un manual de multas y que andan sancionando personas alegremente con gatillo alegre, se están exponiendo a un problema, porque finalmente tú tienes que seguir ese debido proceso del cual estamos hablando y tenemos que estar bien conscientes. Y cuando se hacen los reglamentos de uso, la recomendación es busque a un profesional del derecho que se lo revise. Yo he visto cláusulas leoninas en estos reglamentos de uso que gracias a Dios pues me han pagado para corregirlas, pero te pones a ver, por ejemplo, que aquí en Panamá tú no le puedes poner una bota a un carro, ni el tránsito lo hace. Y en PH tú ves de repente el administrador y que ustedes saben dónde venden esto, y son las botas estas que le ponen a la llanta para no permitir que el carro se mueva. ¿Cómo tú le vas a quitar el libre tránsito a la persona? ¿Cómo tú vas a sí, afectar ni la se propiedad imaginan. privada? Entonces, mira, yo inclusive esas calcomanías que pegan en los vidrios de los carros y que usted está mal estacionado, ni el tránsito hace eso. Esa es una Sí. medida de hecho, no de derecho. Esa es una medida de hecho y no de derecho. Y tú puedes, mira, tú puedes causarle un daño a un carro que se le quede esa goma pegada y queda la administración pagando el carro nuevo ahí porque le dañó el vidrio a a Al la persona. vidrio ahumado, así es, así es. Exactamente. Entonces, Bueno, volviendo al tema, efectivamente, del tema del debido proceso, tiene que cumplirse esa serie bueno, ese principio y esos derechos que estipula la 284. Defensa, contradicción, impugnación. Entonces, nada más ahí lo que quedaría es verificar si colocamos una, una entidad intermedia, grupo colegiado intermedio de propietarios entre administrador y junta directiva para el tema de las sanciones. pero Entonces, mientras no mientras exista no, eso, entonces tendríamos, yo, bueno, lo en esa parte la principal es, licenciada Ira tiene razón. La impugnación mira, no se da ante el mismo ente que te sancionó, sino ante un ente superior, pero no hay un ente superior. Entonces, como no hay un ente superior, al final del día, procede la queja en el MIDIOT, que te va a pero demorar tendría 3 que años. proceder la queja, pero no sería una Ajá. apelación, sería una queja. Una queja que te va a durar 3 años y si no pagas lo que te cobraron, mira cómo son las cosas. Si no pagas la multa que te impusieron, porque tú te pusiste bruto y dices, yo no voy a pagar eso, yo no tengo la culpa de esto, no sé qué, vas a estar moroso, no puedes votar en las asambleas. Pero si lo pagas y pasan 2 y 3 años, entonces cuando viene el momento de que yo quiero que me devuelvan mi plata, te sale entonces la gente de contabilidad y que no, es que eso no se puede hacer porque eso fue el periodo anterior y ya la contabilidad se cerró y yo no te puedo dar ese crédito, pues no puedo tocar el periodo anterior. O sea, fíjate el enredo que se forma por hacer las cosas mal. Entonces, lo principal que debe tener el debido proceso en una propiedad horizontal, recapitulando, es tener reglas claras sobre cuáles son los comportamientos que se esperan dentro de esa propiedad que hayan sido aprobadas, muy importante, por todos los propietarios del PH, porque no es que tú hagas un reglamento de uso y lo vas a poner a andar sin que haya sido aprobado por la asamblea de propietarios. Sí, la junta directiva puede tomar medidas urgentes por seguridad y por salubridad de los propietarios y de los residentes. Por ejemplo, Felipe, ¿te acuerdas cuando vino la pandemia? Que estaba todo este enredo de lo que es el COVID y las medidas de bioseguridad, que las juntas directivas tuvieron que tomar medidas. Y todavía en ese momento, el MIBIOT, la Dirección de Propiedad Horizontal, apeló a esta junta directiva que por favor no se tomaran atribuciones del Ministerio de Salud. O sea que hay que ser muy cuidadosos y considerar que nosotros no somos policía, no somos Ministerio de Salud y que Sí. cuando se necesita esa
apoyo no es la junta directiva la que debe tomar. Las reglas deben estar claras y deben ser aprobadas por la asamblea de propietarios. Tiene que haber una definición clara de las infracciones. Claro, tú no vas a tener, Felipe, yo siempre digo que es imposible tener un menú de multas que hable directamente de todas las faltas que cualquier propietario puede ponerse creativo para hacer, pero de repente sí pueden haber multas genéricas, por ejemplo, falta a la moral y a la buena costumbre. Eso incluiría al señor que salió corriendo desnudo, a la chica que salió corriendo desnuda, al señor que sacó a la prostituta sin ropa del apartamento, todas esas cosas que se dan, o el señor que, el señor, En la prostituta. oye, sí, la mujer que págame, y el hombre que con la porquería que tú hiciste, ¿qué te voy a pagar? Oye, ese escándalo, ¿qué es eso? Oye, No. voy a hacer un paréntesis, Presidencia se copió de nuestro horario del programa, ¿Por qué? porque ahora mismo hay una conferencia de prensa, va a haber una conferencia de prensa todos los jueves con el presidente, así que estamos igual de pegados que el presidente nos está quitando, no está quitando live. Nos está quitando el live el presidente. Saludo a la presidencia que nos está quitando live en el programa. Qué locura. Bueno, Pero dice bueno, aquí, dice aquí, vamos a ver unos comentarios de nuestros oyentes. Dice, vamos a ver, estoy a punto de entrar, dice Alba. Dice, allí lo que se podría hacer el comité de ética que emita sus recomendaciones de forma no vinculante. Sí, pero el problema es que ahí entonces estaríamos sí, al violando. final el que sanciona es la Junta Directiva y ante quién vas imputando la Junta Directiva. Dice, No allí se hay. evita usurpar funciones de la Junta Directiva, pero teniendo un comité que analice y emita un concepto al respecto de una multa, pero ¿dónde queda la confidencialidad del propietario? O sea, Sí, ¿cuántas personas van a saber sobre ese vas a problema? saber el problema que pasó. O sea, que si el Exacto. niño hizo esto, que si el otro eso, que si hubo un grito, que si escucharon a alguien haciendo ruido en la noche y lo sancionaron por eso. O sea, de verdad. No, y es que hay cosas, mira, yo te voy a decir una cosa, hay cosas bien delicadas que uno trata en PH. Yo soy bien respetuosa de esa confidencialidad de las personas y yo no soy, ni siquiera a la junta directiva le mando yo una imagen de algo que yo haya visto que no toque, que ellos vean, o sea, porque al final uno tiene que respetar ese principio de dignidad humana. Y eso es súper importante, o sea, está bien, yo tengo documentado el hecho, tengo la situación, te puedo describir lo que ocurrió, pero si yo puedo evitar mostrar la imagen, por ejemplo, en el caso de la persona que corrió desnuda fuera de sí por el vehículo, de que yo lo voy a evitar y no voy a irme a hacer a levantar la cabeza cortada llena de sangre para hacer un ejemplo de algo que fue algo repentino, único, súbito, y quién sabe bajo qué condiciones la persona actuó de esa forma. Inclusive, Felipe, uno no sabe, dentro de la propiedad horizontal, hay muchas personas que padecen de problemas de enfermedades mentales. Entonces, no tomamos esa consideración de que esa persona tiene ese problema, sino que solo lo vemos como un problema. Y quizás el abordaje sería, puedes tratar de ver con los familiares por qué esta persona se comporta de X o Y manera. Claro. También hay gente que es muy fresca, ¿no? Pero bueno, lo importante es tener las reglas claras, la definición de las infracciones. Y las sanciones, Felipe, tienen que ser proporcionales. No podemos inventar unas sanciones de la estratosfera que estén fuera de lo que dice la norma, porque hay limitantes. Digo, si existe un daño, tú puedes cobrar el daño hasta el precio que sea el daño. Pero bueno, Pero el la tema sanción, de la sanción por Airbnb. Sí, ¿te acuerdas del tema que se trató en una asamblea que fuimos? pero es que al Pero bueno, final las personas no pueden. ya, y como tú dices, debe ser proporcional. Yo no lo vi al principio sí, pero no lo vi tan descabellado después, al entender que el tema del Airbnb no solamente es un tema de alquilar y alquiler clandestino, es a quién tú metes, Es un tema de a seguridad, quién es tú un tema metes de en el seguridad. PH, y ni Dios lo quiera, causa una desgracia en el PH y alguien que de repente, una dama que viva soltera, que viva y que tenga su propio apartamento y meten a alguien al lado de un Airbnb, o un poco de gente loca que nada más
que no saben lo que viene a hacer la ciudad y está en Airbnb y le hace un daño, es un tema complicado. Mira lo que Claro, pero pasa. nosotros no podemos ignorar lo que dice la norma. Aquí, por Bueno, ejemplo, el artículo 33 de lo que viene siendo la ley 284 dice: claramente, la Junta Directiva podrá imponer las multas que la propiedad horizontal tenga establecidas para cada falta de acuerdo a los reglamentos aprobados. Pero dice, de persistir la infracción, cualquiera de las prohibiciones contenidas en el artículo anterior, la Junta Directiva, el administrador o cualquier propietario en atención a las competencias establecidas en el artículo 109 tendrá la obligación de denunciar ante el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y o juez de paz y o autoridad competente la infracción o las infracciones cometidas por el propietario y el ocupante. Oye esto, en caso de comprobarse la infracción, se ordenará la cesación de los actos y podrá amonestarse o imponer multa de 50 balboas a 500 balboas al infractor, quien responderá por los daños y perjuicios a su lugar. En caso de reincidencia o incumplimiento de la orden impartida, la multa será de 500 balboas a 1000 al infractor, quien responderá por los daños y perjuicios que hubiera lugar. Pero estamos hablando que ya esto fue escalado al juez de paz o al MIBIOT. Y esa es la multa que le podrían imponer como multa máxima. Sin embargo, en los reglamentos de copropiedad, entonces se establece cuál es la multa máxima que puede establecer la Junta Directiva en ese reglamento, en ese PH en específico. Entonces, si a ti te dicen que tú puedes multar hasta $500, tú no puedes poner una multa de $3.500 porque ya está fuera de lo que dice la norma. ¿Te sí, das así es. cuenta? Entonces, por eso es que esa multa de $3.500 es descabellada, porque lo que procede ahí es hacer la denuncia para que sea la entidad responsable de la multa que está haciendo Airbnb. Y si la comunidad ponerse muy firme y vigilante en no permitir ese tipo de actividad precisamente por lo que tú dices. Mira, hay un programa muy interesante que tuvo el licenciado Sutherland con Algo y la licenciada Katia Helen de Lima, que le mando un saludo muy cariñoso, donde se hablaba inclusive de que un señor había alquilado un apartamento de Airbnb para suicidarse. Y cuando vinieron a Wow. ver, el señor estaba muerto dentro del apartamento y lo había hecho a propósito de alquilar ese apartamento para acabar con su propia vida. No lo quiso hacer en su casa y vino y alquiló un Airbnb. Entonces, tantos casos que se dan de situaciones anómalas o de personas que entran Airbnb y que a un apartamento y que a pasear y lo que vienen es a mudar a todos los vecinos. O que se dan situaciones entonces que en las áreas sociales se presentan estas personas con conductas inadecuadas, con vestimenta inadecuada, en un ambiente que debe ser totalmente familiar. Pero todo eso debe estar establecido claramente en los reglamentos de uso. Y muchas veces te voy a decir que eso no se contempla y no se menciona. Entonces ahí surgen los problemas. Claro, en la ciudad de Panamá tiene mucho más respaldo porque la propia ley de turismo te dice que no puedes alquilar por menos de 45 días. Pero ya Sí. para, por ejemplo, San Miguelito ya la cosa cambia, ya es algo que tiene que respaldarse por el reglamento de copropiedad donde establece que la propiedad es de uso residencial unifamiliar y no de uso residencial turístico, que es una diferencia, ¿no? Bueno, entonces tenemos también ya dijimos que las sanciones deben ser proporcionales y que debe haber un proceso sancionatorio. O sea, la persona debe saber cómo va a ser ese proceso, cuántos días tengo para contestar, cuál es mi derecho. Entonces, yo sugeriría, además de tener esto establecido en el reglamento de uso, que al momento de hacer la notificación al infractor, se le dé una explicación dentro de esa nota de cuáles son sus derechos para que no se diga de que esa persona no ha tenido la oportunidad. Y yo diría también, Felipe, que por ejemplo, al momento de apelar, si no está conforme con la decisión de la Junta Directiva, yo creo que la queja vendría a ser elevada a la Asamblea de Propietarios, que es la única que está autorizada para poder retirar multas o recargos, ya que ninguna Junta Directiva puede hacerlo, ni la administración. La junta directiva, sí, ya. Mire, eso es un tema interesante que yo discutía en su momento con una ex miembro de una junta directiva. Y fue una molestia grande porque a un propietario se le puso una sanción de 3,000 y pico de dólares por un tema de haber dejado una moto mal estacionada por un año. Pero
le hicieron una multa retroactiva. Y la molestia fue porque la miembro de junta directiva que me decía, no, lo que pasa es que nosotros no podemos reconsiderar una multa impuesta. Y yo le digo, no, espérate. Pasa es que tú no le diste derecho a defensa, no le dices, no, que la contra es que no la podemos quitar. Usted, si al final del día no lo hace, se van a buscar una inhabilitación directa, lo van a inhabilitar directamente porque están extralimitados. Entonces, tú no puedes poner una multa retroactiva de hace un año. Entonces, loco, o sea, tú le informaste hoy al propietario que tenía este fallo, que lo venía cumpliendo hace un año, pero la culpa de no haberlo informado o sancionado desde que supo es de la administración. Entonces, tú no puedes cubrir a la administración y decir, es que la administración no lo hizo y yo te voy a multar, porque tú tienes esa moto hace más de un año atrás. Entonces, al final del día, gracias a Dios, fue una votación cerrada y entendieron porque ya lo que le iba bajando era una queja violenta donde los iban a inhabilitar y pudieron reconsiderar y decir, bueno, desde que te informamos acá, han pasado 3 días, bueno, son $50 de multa, no 3,000 y pico dólares. Entonces, Una proporcionalidad. es una proporcionalidad, o sea, está totalmente desproporcionada. Y esas son las situaciones que a mí me preocupan y que la gente hace y provoca, porque tú te imaginas y provoca situaciones que estallan y que la persona está, tú te imaginas que tú tengas problemas en tu trabajo, problemas con el tráfico. Vamos a decir que vivas en el área de oeste, en el área de Panamá Oeste, que tienes que aguantarte 2 horas de ida y 2 horas de venida. Y cuando tú llegas a tu casa y abres tu correo, lo primero que la persona multa 3,000 y pico dólares. La persona está y agarra a un El guardia de contundente y seguridad le que siempre es va. el que la paga. El No, guardia no. Cuando no vea la de hace, que pero el guardia junta de seguridad directiva la va paga. ahí con el martillo acá, puerta junta directiva y le va a dar. Entonces, además del daño psicológico que muchos tienen producto de pandemia, porque muchos quedaron afectados por el encierro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema y por eso el tema del debido proceso y por eso lo redactamos en la 8.4. Bueno, nos quedó el tema de quién va a ser el ente de impugnación, pero ahí está, cumplirlo. Tenemos una Porque, pregunta, dice, sí. buen día a todos, una consulta, ¿qué pasaría si el presidente está moroso? ¿La multa queda inválida? ¿No se puede multar? ¿O cuál sería el proceso? Pero es que el presidente no puede multar. Primero que nada, que la norma establece que para poder ejercer las funciones de la Junta Directiva deben estar al día durante todo el periodo en que están ejerciendo el cargo. Y no es el presidente el que multa a la junta directiva en reunión debidamente constituida, y cuando hablamos de esto es que las personas que acuden a la reunión están facultadas para ejercer su cargo porque están al día en su cuota de gastos comunes. Entonces, es importante que entiendan eso. No es el presidente, no es el vicepresidente, no es el tesorero, no es el que más grita en la junta directiva que puede multar a los vecinos. Tiene que ser en reunión debidamente convocada. Y esa reunión debidamente convocada a las direcciones que hayan dicho cada uno de estos miembros de la Junta Directiva donde se le debe notificar. Debe celebrarse la reunión en la hora y en el lugar que se pactó. Y las personas pueden participar ya sea en persona o pueden también participar por voz. Si está en una reunión presencial, la persona hasta por teléfono puede participar, pero tiene que participar. Entonces, y ahí se establece el quórum. Y ahí se toman las decisiones, pero los miembros de la Junta Directiva no pueden alegremente tomar decisiones individualmente en estar dándole órdenes a la administración, porque las órdenes a la administración por parte de la Junta Directiva emanan de las reuniones de Junta Directiva. No nos llamemos a engaño, Felipe. Nosotros tenemos ahorita mismo una ventaja y es algo de lo que yo quisiera también cuando te digo que quiero cambiar la ley, incluir. Muchas de las decisiones que se toman en estos momentos en propiedad horizontal se toman a través de un grupo de WhatsApp. Y eso es inevitable, porque la propiedad horizontal es dinámica, porque las situaciones se dan a diario, porque tiene que haber alguna directriz por parte de alguien que esté pendiente de lo que hace la administración. Y muchas veces la administración, el recurso que hace es abrir un grupo de WhatsApp de junta directiva y pedir votaciones y aprobaciones a través de ese recurso y después formalizarlas a través de un acta de junta directiva cuando se da la reunión.
porque simplemente no puedes esperar a que se reúnan para poder tomar decisiones. Los demás te exigen esta solución. Entonces, importante, siempre todo tiene que ser de forma colectiva. Ya hemos establecido cuáles son los pasos. Usted revise su reglamento de uso. Si ese reglamento de uso no está actualizado, no se meta loco a estar multando hasta tanto no tenga usted la información correcta y tenga establecido un debido proceso apropiado. Bueno, vamos a ir Bueno, ya llegamos a sobre la hora. Estamos sobre la hora, pero quiero aprovechar para invitar pues a los que no se hayan anotado todavía al DEP. Ya es el próximo jueves. El próximo jueves no estaremos teniendo el programa aquí del cafetero, precisamente porque vamos a estar Radio Voz PH va a estar en vivo allá en lo que viene siendo la conferencia, y vamos a estar compartiendo con todos ustedes todas las vivencias que se den allá, pero preferible que todos los administradores y todos los desarrolladores y los miembros de junta directiva que no se hayan anotado todavía para este evento, especialmente los administradores, que hagan su último esfuerzo y vayan a ver si todavía hay cupo, porque sabes que eso se llena, Felipe, que no cae un frijol en esa conferencia. Así que bueno, quedan todos cordialmente invitados. Muy nos vemos. Feliz día. Felipe, nosotros se nos enredó allá, pero tranquilo. No, pero está bien. Ese son gajes del oficio. Bueno, saludos. Bueno, mañana vayan al cafetero. No vamos a estar nosotros, pero vayan al cafetero. El desahógate. Pero en el desahógate, ay Dios. Con la licenciada Alba Arosemena. Bueno, un saludo a todos y que tengan un excelente jueves. Listo, feliz jueves. Saludos a los controles de Radio Voz PH hoy con Kenia Vicente. Saludos. No activo la inteligencia artificial en el programa. Y un saludo cariñoso al DJ Mac. Saludos.